Bien, estamos para una nueva edición de nuestro programa Las Palabras. Hoy tengo el gusto de estar con el músico, compositor, pianista y docente, Pau Vigué. ¿Cómo estás, Pau? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenido a la Argentina. Recién llegadito. Así, ahora mismo, acabo de llegar, ahora mismo. O sea que, muy bien, muy bien. El motivo de este encuentro es las presentaciones que vas a hacer aquí en Buenos Aires, en Capital. Uh-huh. El título de las presentaciones, de las presentaciones en general, se llaman El disco vuelve a casa. Sí, así es. Que estás presentando tu disco en vivo que grabaste en el 2023. Exacto, hicimos 3 actuaciones en el 23. Hicimos de las cuales 2 se grabaron. Ajá. La tercera no se pudo por motivos técnicos, la de Borges no se pudo grabar, pero sí que grabamos la de Jazz Boyer y la de Bebop, y con esas 2 tomas, digamos, seleccioné, fue una cosa personal, me enviaron los audios y yo un poco seleccioné los temas para mezclar. Se mezcló aquí en Buenos Aires y todo eso, pero bueno, un poco los temas que me parecieron más que estaban mejor, porque claro, el directo no sale todo bien de primeras y a veces pues hay que ser exigente también, y bueno, y de ahí salió el álbum en vivo, que yo tenía muchísimas ganas desde hacía mucho tiempo de tener un álbum de directo. Y fíjate, y en España con 15 o 20 años de tocando jazz no fue, y fue aquí en Argentina. Entonces bueno, las cosas suceden así. Eso es una de las cosas que quería preguntarte al respecto. ¿Qué fue lo que te sedujo de esas presentaciones que hiciste aquí en Buenos Aires, Argentina, para recopilarlas y elegir finalmente poder hacer un álbum en vivo, teniendo en cuenta que vos has girado por todas partes y justo has elegido este lugar, lo cual para nosotros es un privilegio también, que vos hayas elegido Buenos Aires? Mira, pues fue porque un factor muy importante fue porque la calidad de los músicos, de Fede Palmolella al contrabajo y de Santiago Hernández a la batería, porque son unos músicos que con muy poquitos ensayos que hicimos antes de tocar ya se habían, bueno, yo les había enviado los temas, las partituras y tal, y los papeles y todo eso, y ellos se lo habían mirado y con muy poco ensayo la verdad es que tocaron los temas como si hubieran tocado toda la vida esos temas, y de ahí vi la posibilidad de hacer el disco en directo, porque la verdad es que tenía muchas ganas de tener un álbum en directo, y no fue premeditado, fue como que pasó, y que ahí sucedió que vi la posibilidad de hacer eso, y más siendo en Argentina, que pues bueno, desde España no es como muy habitual el ir a otro país y hacer pues gira y todo eso, sobre todo en una ciudad como es Valencia, donde yo vengo, que no es, digamos, excesivamente grande, y no hay un gran mercado de jazz, que queda más en Madrid y Barcelona, pero bueno, la verdad es que muy contento, y también me gustaba mucho, ahora estoy recordando, que la gente lo pudiera escuchar, o sea, no solamente los que vinieron a los conciertos, porque bueno, el Bebop es una sala más grande, pero las otras no eran tan grandes, y eran salas medias, que bueno, yo digo salas medianas o medias, ¿no? Y el hecho de que la gente pudiera escuchar y pudiera disfrutar de esos conciertos, al ser un álbum en directo, creo que es también lo que me decidió a compartirlo, ¿no? Que el público pudiera escuchar ese álbum en directo. ¿Cómo fue que los conociste, por ejemplo, a Santiago Hernández y a Fede Palmolella, para poder concretar lo que fueron esas primeras presentaciones en el 23? Pues es que, mira, me lo recomendaron gente de acá que controla mucho el tema del jazz, y como que eran muy buenos músicos, y que realmente lo son, y un poco pensando en que había poco tiempo de ensayo y que la exigencia era mucha, y bueno, y la verdad es que respondieron muy bien los dos, y de hecho pues al volver
ahora he pensado en ellos para que vuelvan a tocar conmigo, ¿no? En el trío. O sea que vamos a anunciar las fechas, vamos a anunciar las 4 para aquellas personas que quieran ir, están todos invitados, claro, por supuesto. Claro. La primera va a ser el miércoles 29 de julio a las 21 horas en la Biblioteca Café. Muy bien. Esto queda en Marcelo T. de Alvear al 1155, esto es en Capital Federal, y las entradas las pueden conseguir entrando a la página de la biblioteca, labibliotecacafé.com.ar. esa es la primera presentación. La segunda va a ser el sábado 1 de agosto a las 9 de la noche también, en el Teatro Ronde en Manabasto. La dirección es Lavalle 3177 en Capital Federal. Las entradas se pueden sacar por tuentrada.com. Y la tercera, que también es muy especial porque son 2 funciones en un mismo día, va a ser el 5 de agosto. La primera presentación de las 2 va a ser a las 8 de la noche y la segunda a las 10:30 de la noche. Esto es en el Centro Cultural Nueva Uriarte 1289, aquí en Capital Federal también. Y las entradas se pueden conseguir a través de LivePass. Y la última va a ser el 7 de agosto a las 9 de la noche en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892 en Capital Federal. Y ahora vamos a pasar el número de WhatsApp para que puedan adquirir las entradas, que aquí lo tengo. El número del lugar es 11 72 34 32 24. Repetimos, 11 72 34 32 24. De todas maneras, luego de la entrevista debajo del video vamos a dejar asentadas las fechas. Perfecto. Para que la gente pispee y quiera ir. Yo si me lo permites, quería comentar que cuando si los que vengan al concierto, alguno de los conciertos, porque hay muchas oportunidades, hay varias oportunidades, van a pasárselo bien, van a disfrutar de música en directo y de lo que salga, que es el jazz, lo que me encanta, que cada vez sale el tema de una manera diferente, y eso la música de jazz pasa, ¿no? Que como son solos, interpretaciones, improvisaciones, eso es, y luego es un repertorio que, además de los temas de la grabación del álbum de En Vivo en Argentina del 23, también he traído algunos temas de un poquito nuevos, de 2 singles que saqué, que uno se llama Mis Razones y otro se llama En Otra Vida. Esos 2 temas los vamos a presentar, y luego también alguna pincelada de flamenco jazz, pues que también me gusta mucho. Tu formación inicial, vos empezaste tocando música clásica. Eso es. A los 7 años, ¿puede ser? Sí, exacto, sí. ¿Qué fue lo que por ahí te impactaba de esa música, siendo que quizás la música clásica tiene como una cierta rigidez en las estructuras de las composiciones, y el jazz por ahí es una cosa más suelta? Sí. Bueno, a ver, es que, claro, yo estudié muchos años, hice música clásica, hice toda la carrera de piano también, pero llegó un momento en que empecé, cuando acabé ya, dije, bueno, aquí tiene que haber algo más. O sea, en el piano, como que tenía más inquietudes, no solamente de tocar Chopin, Bach y Beethoven, que está muy bien, Mozart, pero también tocar otras cosas y un poco la parte armónica más, no sé, y la parte creativa. Y entonces empecé a estudiar con un profe de Valencia, de España, que se llama Ricardo Belda, y bueno, fue mi profe durante 3 años, y con él aprendí un montón de armonía, aprendí pues escalas de jazz, aprendí el lenguaje un poco, más todo lo que escuché, sobre todo Bill Evans, Oscar Peterson, pues Kenny Barron, luego también, por ejemplo, me gustan otros estilos de música, también un poquito más mezclados con soul, con funky, grupos modernos como Snarky Puppy, por ejemplo. Sí, han venido aquí, sí. Bueno, yo los vi en Valencia y me pareció increíble. Luego hay un grupo que me gusta mucho, que era un sueco que falleció por submarinista, que hacía submarinismo y falleció, una pena. Se llama EST,
Bueno, es que el nombre es muy difícil. Era sueco. Esbern Svansson Trio, algo así. Y bueno, también me parece un jazz más moderno y también cosas muy interesantes como que las meto en mi forma de tocar, creo yo también. Como me gusta algo más moderno, Hiromi, por ejemplo. Bueno, Chick Corea, pero Chick Corea también fue rompedor en su momento, Chick Corea, creo yo. Sí. Pero bueno, me gusta todas las formas de jazz modernas y por supuesto clásicas también. ¿Cómo en lo personal, dentro de tu formación, cuando eras chico y empezabas a descubrir esta otra música que es el jazz, cómo fue esa etapa de transición interiormente? Porque quizá cuando uno descubre algo nuevo, a veces tenemos esta cosa en general, los que somos curiosos, digamos, de dejar aquello que veníamos haciendo y nos volcamos directamente en eso nuevo. ¿Cómo, Pues es muy buena pregunta, porque en mi caso fue muy progresivo. No fue tan de golpe así como de repente, ¿no? Fue más poco a poco. Ajá. Yo recuerdo que me iba al pueblo de mi mujer, que es un pueblo de montaña, ¿no? En verano, todos los veranos me llevaba Bach, Beethoven, y luego empecé a llevarme partituras de jazz, el iReal, que es donde tenemos todos los temas, todos los estándares que decimos nosotros, las partituras de los grandes temas del jazz, digamos, y poquito a poco fue como ya no me llevo Bach, ya no me llevo Mozart, me llevo Oscar Peterson, o me llevo otras cosas de jazz, o no sé, o cosas para estudiar también me llevaba, y bueno, y luego tocar muchos estándares y todo eso. Entonces fue como muy poco a poco, pero al final ya no llevé absolutamente nada de clásico y me quedé con la música moderna, digamos, de jazz. Una cosa que yo me preguntaba cuando venía para acá para hacer esta entrevista, un poco tal vez quizá por mi falta de conocimiento, me preguntaba si dentro de la música clásica está permitido improvisar, hacer improvisaciones. ¿Se permite eso? Estuvo hasta el siglo XIX. En el siglo XIX habían concursos de pianistas clásicos que hacían como duelos entre ellos y tocaban improvisando. Entonces tenías Franz Liszt, tenías Chopin, que improvisaban, pero poco a poco, digamos, que se fue cayendo en el academicismo, en la rigidez, y se acabaron incluso escribiendo esas improvisaciones para que se tocaran como las habían hecho los grandes maestros. Pero claro, al final, ¿qué pasó? Que se perdió totalmente lo que fue la improvisación, y esa parte es una pena, porque bueno, a mí es lo que más me ha lanzado al jazz, porque ha desaparecido totalmente. Tú cuando tocas algo de clásica tienes que tocar, le puedes dar tu interpretación, pero estás tocando nota por nota lo que te pone allí. En cambio, cuando tocamos jazz, pues hacemos un poco nuestros recursos, de quién hemos aprendido tocando. Yo creo que vuelcas más tu expresividad. Incluso un tema un día te puede salir porque estás triste por lo que sea, más tristón o más lánguido, más, no sé, y otro día te sale más alegre, o te sale más energético, o te sale más, y eso para mí es maravilloso, es lo que tiene la música de jazz. ¿Recordás cuáles fueron esas primeras cosas de jazz que pudiste tocar en el piano cuando estabas aprendiendo a ese estilo? Sí, sobre todo empezamos con el blues, porque el blues tiene como esa base que luego el jazz recogió y amplió. Entonces desde el blues se entiende muy bien el jazz y lo puedes hacer más progresivo. Entonces por ahí hicimos bastantes cosas, y luego, bueno, pues tirando de estándares de grandes maestros también fue la manera de aprender, ¿no? Duke Ellington, por ejemplo, o temas de Oscar Peterson, como de grandes maestros
de los años 40, 30, 40, y a partir de ahí se desarrolla mucho lenguaje. Y luego el álbum que fue un poco puerta de entrada para mí es Kind of Blue, el de Miles Davis, porque digamos que es un cool jazz que no es muy dramático, o sea, muy pesado, se entiende muy fácil, es tranquilo y es como para mucha gente. Luego lo he oído, lo he leído, que es la puerta de entrada hacia el jazz, el Kind of Blue de Miles Davis, con Bill Evans en algunos temas y bueno, y estos grandes músicos, ¿no?, que tenía. Me gustaría un poco que vos, al tener toda esta cantidad de conocimientos, me ilustres un poco, porque siempre tuve la duda de qué era lo primero que apareció en el mundo de la música, si el blues o el jazz. Pues mira, lo primero que apareció fue el blues. Es que hay un concepto erróneo que personas tienen de que ha sido primero el jazz y luego el blues. Y no es así, porque realmente el blues es lo que empezó a mezclar la música, los que iban por los campos estos de Estados Unidos, pues bueno, de algodón. Exacto, mezclando la música que habían cantado como esclavos de los padres o de los abuelos, y esa música mezclándola con otras cosas, ¿no? Pues sí, ahí empezaron a tocar blues, y luego del blues, digamos que se hizo. Además creo que, por ejemplo, la adaptación de la batería de jazz es, bueno, pues como eran muchos instrumentos que tenían que llevar y había poca gente, y uno pues dice, pues prefiero que sea uno el que toque todos los tambores, digamos, y bueno, por ahí se fue haciendo el jazz. Entonces el jazz era como una música que surgió ahí, pero en los años 20 quizás, pero después del blues. El blues fue lo que realmente, porque el blues ya desde finales del 20, finales del 19, yo creo que 1800 no sé qué, ya hay grabaciones muy sí, obvio, sí, una calidad muy mala, ¿no? Claro, porque se grababa como se podía, claro. Pero ya del blues sí, el blues fue como lo primero. Luego el jazz lo desarrolla mucho, sí. Y ahí se abre muchísimo el lenguaje del jazz. En este álbum en vivo en Argentina justamente hay un blues que interpretaste en vivo, sí. Un blues para Lucía, que sí, mi hija, sí. Quiero saber cómo hiciste con Fede y con Santiago Hernández, sí, el hecho de poder reversionarla haciendo que la versión original lleva saxo. Sí. ¿Cómo hicieron para suplir eso? A ver, bueno, pues cuando hay un trío de jazz con piano, normalmente el encargado de hacer las melodías es el piano. Ajá. Entonces, claro, el paso siguiente sería con un saxo o una trompeta para cuarteto, pero en este caso, al ser trío, digamos que las melodías me encargo yo, y bueno, pues ellos es muy fácil de adaptar, bueno, muy fácil, quiero decir que es sencillo entre comillas, porque la parte armónica y la parte formal del tema y como es todo, nosotros lo respetamos. Sí. O sea, el blues por Lucía tiene esa estructura, y luego lo que sí que cambia es el toque que le da Fede al contrabajo, o a veces, por ejemplo, hemos arreglado pues que entre él o que haga una introducción al tema, o que haga, aparte de los solos, ¿no? Y eso ahí es donde se nota más el que hay otros músicos como ellos, ¿no? Claro. También has hecho una versión de Trampantojo para Bach, sí, de tu disco Dreaming. Quiero saber cómo lo hicieron, siendo que quizás la versión original de Dreaming es quizá un poco más rápida. Sí, pues a ver, a mí es una parte que me ha interesado siempre, de mezclar el jazz con la música clásica. Por eso lo que te he comentado antes, de mis orígenes de la música clásica y luego pasar al jazz. Entonces al final como que también he querido experimentar un poquito cómo llevar la música clásica al jazz, que eso también lo han hecho algunos jazzistas, ¿no? Y es un experimento interesante. Y bueno, me pareció original. Lo que pasa es que en este caso, digamos que esa parte de mezcla con clásica ha pasado un poco a segundo plano, y lo que voy a priorizar es la presentación de los dos nuevos singles, sí, y alguna pincelada de
piano jazz flamenco, que bueno, que sí, algún compositor como Paco de Lucía, por ejemplo, pues que para mí yo creo que al público argentino también le encanta, y bueno, y es una conexión ahí que tenemos los dos países que creo que es muy, muy bonita, y yo puedo aportar el hecho de que yo estaba también desde bien pequeño escuchando esa música en España, como en el coche de mi padre, y bueno, aparte es que Paco de Lucía era número uno, o sea, en España era como... Es curioso porque una música no comercial, digamos, que llegó a ser número uno, y pues constantemente en la radio se estaba poniendo, se vendió muchísimo, y bueno, pues Paco de Lucía tuvo una gran trascendencia, y también él tocó con músicos de jazz como John McLaughlin, sí, hicieron un disco así juntos, y otro guitarrista que no recuerdo ahora, sacaron los tres como una versión. ¿Larry Coryell era el otro? No recuerdo ahora. Sí, algo me acuerdo, pero no estoy seguro. Sí, son tres guitarristas que bueno, haremos nuestra versión también en los conciertos de aquí de Buenos Aires, o sea que también el que le guste un poquito el flamenco y eso también le puede interesar acercarse y escuchar a ver qué le parece. La música también de otro músico de flamenco paralelo a Paco, ¿la música de Camarón te ha influenciado también? Sí, a ver, todas esas músicas, la verdad es que el cantar, yo como no soy cantante, para mí está más cerca un instrumentista cierto que un cantante. No, pero está bien, porque además es muy interesante la forma de Camarón, por ejemplo, de cómo desgarra, de cómo se expresa, de cómo transmite. Todo eso es súper importante, y para un músico como yo tengo que aprender de ahí, y he aprendido muchísimo de ahí. Luego me interesan también guitarristas de flamenco, Pepe la Bichuela, oigo también, por ejemplo, saxofonista, ahora está Antonio Lizana, que es muy buen saxofonista y cantador también, que es de Cádiz, y también está haciendo flamenco jazz. En fin, está Chano Domínguez, está Dorantes, hay muy buenos instrumentistas que mezclan, pasa un poco lo que aquí, ¿no? Que mezcláis también igual tango con jazz, y ya lo he visto en varias ocasiones, y también está muy bien eso. Quiero decir que bueno, nosotros mezclamos un poco nuestra raíz también, que es el flamenco con el jazz, y salen cosas, la verdad es que muy, muy chulas. Para tu primer disco que grabaste con el trío en el 2008, Paseo por la Vida, vos habías incluido un guitarrista. Sí. ¿Cómo era que se llamaba ese guitarrista? Creo que el tema sí, Gonzal Palop. Pues yo es que en esa época estaba empezando a tocar ya seguido, y colaborábamos bastante. ¿Sí? Nos juntábamos bastante y buscábamos cualquier momento para poder tocar en Valencia en directo, y para poder aprender y tocar mucho, ¿no? Porque para un músico lo más importante, yo creo, aparte de estudiar, que por supuesto, es tocar, y por eso también es las jam sessions, ayudan, y el tocar en todos los sitios que se pueda. Y yo estaba muy, muy con Gonzalo, y le invité a tocar en ese álbum un tema, y bueno, y la verdad es que muy bien, muy, muy contento. Y luego bueno, pues cada uno hemos tenido un poquito caminos diferentes, pero bueno, la verdad es que en esa época estábamos muy, muy unidos por eso, porque estamos locos por tocar donde fuera, como fuera, y bueno, sí, fue muy buena época. ¿Recordás un poco cómo se gestó aquel primer disco, la decisión que tomaste de formar un trío? Sí, ostras, pues yo tenía un poco de respeto. A ver, yo había hecho también música rock, pop en Valencia con grupos, y ya estaba familiarizado con el directo y todo eso, pero al empezar con el jazz, lo que hice fue buscar un poco el apoyo de mi profe, de Ricardo Belda. Sí. Y le dije: oye, Ricardo, ¿puedes escuchar esto? A ver qué te parece. Porque claro, yo pensaba que estaba bien los temas, pero bueno, grabé tipo maqueta así, y él lo escuchó y me dijo: esto está muy bien, con esto puedes ir adelante, y me dio la confianza, y ahí para editarlo, y ahí grabé con ya el primer trío que tuve, con el primer álbum fue con Miquel Asensio Rochet y con
y con Óscar Cuchillo, y con ellos fue muy la verdad es que ya empecé. Y luego sí que es verdad que los músicos, pues bueno, en un caso como es mi trío, no siempre tienes la seguridad de que te van a poder acompañar siempre. Claro. Entonces han habido cambios, sí. Pero ahora estoy muy contento en España porque estoy con Felipe Cuchardi y con Chuso Barberá, llevamos como 7-8 años y entonces el trío se consolida, ¿no? Claro. Es como aquí también con Fede y con Santi, que ahora estará más consolidado, aunque ya sonaba muy bien, pero esta vez estará más consolidada que la primera, que en el 23. Entonces, claro, cuando le demos otra vuelta, pues va a ser genial. Dentro del disco que estás presentando, el disco en vivo, justamente vos habías grabado una versión de tu tema Streets, que está en Muy Delicado, con Javo Barberá y... Sí, y con Felipe. ¿Cómo fue que... O sea, cómo grabás, cómo compusiste esa canción y después luego en vivo poder... Estrés es una historia de bueno, pues de mi trabajo laboral, que por una época me trajo bastante nervios, bastante tensión, bastante... Entonces todo eso al final se traslada a la música que compones. Es como, son como cuadros, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora, por ejemplo, lo que decíamos antes, el blues de Por Lucía, pues bueno, yo nació mi hija y pues solo tengo una hija, pero fue esa experiencia que te impacta mucho como padre, y ahí hice ese tema. Luego, pues cuando me ha pasado algo, pues digamos que mi manera de sacármelo de encima, de sacar eso que igual te está molestando o te está agobiando, o algo bonito, no tiene por qué ser malo, como que de repente compones algo en esa onda, ¿no? Y a partir de ahí pues salió Estrés, como ese momento de tensión y de todo eso, que bueno, el que lo oiga el tema, yo creo que se reconoce la tensión, se va a dar cuenta de la tensión que un poco que sale de ahí, ¿no? Pero bueno, luego se traslada a la música en directo y es una pasada, la verdad, mucho. Casi por el mismo periodo que sale tu disco Dreaming, vos también estabas enfocado, tu música apuntaba más hacia un aspecto más espiritual o sensorial, como trabajos de eco de la montaña, musicoterapia. Quiero preguntarte, ¿cuándo tomaste la decisión de apuntar hacia esa dirección musical, digo? Pues mira, a mí hay formas de... No sé, es que me gustan tanto cualquier tipo de música que no solo me quiero centrar en el jazz. Claro. También me he centrado en un piano más tranquilo, más de melodías, digamos un poquito más con la raíz clásica que he tenido, me ha permitido ser muy melódico, pues, muy en la onda de Chopin, ¿no? Igual para que la gente tenga la idea, o de Mozart, que siempre hay melodías claras, definidas, y eso pues también en un piano más tranquilo, más de relax también me ha dado por ahí. Luego pues también tengo grupos de rock en España, estoy haciendo rock, estoy haciendo pues otras músicas también, no solamente jazz, no. A ver, la verdad es que me gustaría centrarme en el jazz 100%, pero bueno, tengo las oportunidades de tocar con otras bandas, con otros grupos, y bueno, también me gusta y me permite estar en directo todas las semanas, y estoy a tope, la verdad, ahora. Es también una cuestión laboral, y a la vez también estás aprendiendo, se te abren otras puertas musicales, digamos, para conocer otros mundos, otros tipos de música. Claro, es que en Valencia la realidad jazzística es más pequeñita, ¿no? Que acá es como que bueno, que hay un par de salas y tienes que moverte mucho para poder irte fuera a Madrid o a Barcelona o a otros sitios para participar en festivales cuando puedes o cuando te contratan, y no es siempre. Entonces, bueno, en mi caso he abierto a más músicas para poder, digamos que es como los músicos que vienen conmigo, que si les contrata a alguien, pues oye, mira, voy a sacar un álbum o tengo una gira, y te vienes, y entonces pues claro, es como trabajo para ellos también. Claro.
dentro de este álbum en vivo que estás presentando, hiciste una versión de tu tema que para mí creo que dentro del disco marca un antes y un después, que es 12x8 para Pep. Quiero saber cómo fue esa composición en el disco de Dreaming, sí. Porque tiene una cosa muy melódica, muy linda, es un poco romper un poco con las estructuras que venías haciendo. Sí, pues mira, ese tema tiene un fondo también un poco triste, porque yo tenía un compañero contrabajista en Valencia que tocaba mucho con él, que se llama Pep Alcántara, y bueno, tuvo la mala fortuna de contraer un cáncer y fallecer, y digamos que era de mi edad, que tampoco es que fuera muy mayor. Entonces, claro, a mí como que lo que te comentaba antes, esas cosas que me pasan y que tengo que sacar de alguna manera, entonces también fue un homenaje que le hice a él, como una canción de despedida o de recuerdo, porque bueno, venía muchas veces a casa a ensayar, teníamos amistad, estaba con mi hija también, y bueno, teníamos mucha relación, y para mí fue muy duro, ¿no? Entonces bueno, pues me salió componerle ese tema, y fue pues como eso es un poco dramático el tema. Tiene una parte de blues a la mitad del tema, porque Pepe era también muy bluesero, ¿no? Y le gustaba parte de la música cubana y otras que también me enseñó mucho. Y bueno, y el tema tiene esa parte dramática y luego tiene esa parte de blues en medio, y luego vuelve el tema, o sea que bueno, es un poco homenaje para él, y bueno, la compuse inspirado por su recuerdo, la verdad. Antes de iniciar esta entrevista, nosotros veníamos hablando por fuera de una etapa tuya muy linda también, que es la salida de tu disco B-Radical, que está más enfocado a lo electrónico. Vos un poco me venías contando acerca de una duda que yo tenía, si vos habías mantenido el trío, me dijiste que no. Quiero saber cómo lo hiciste vos solo. Sí, a ver, B-Radical fue un poquito experimento, es decir, buscar un camino de música electrónica y fusionarla con el jazz. Y bueno, la verdad es que para mí no son cosas fallidas, son como nuevos caminos que buscas y que luego te aportan otra musicalidad, o te aportan otra visión de tu propia música, y es como un paso adelante. Sí que lo presenté en Valencia, no hice muchos conciertos, creo que lo hice con Borja Baisauli, que yo llevaba las bases en el ordenador y disparaba, y luego tocaba yo el piano, teclado, y él tocaba el saxo electrónico, y entonces hicimos así como un dúo electrónico de música jazz electrónica, no sé muy bien si eso es correcto. No, está perfecto. Bueno, y mezclando las cosas, y bueno, yo cuando lo oigo, B-Radical me parece que está bien, pero para mí la música electrónica no me llena, porque no tienes tanto espacio para la improvisación, porque tienes que ceñirte unas bases. En cambio, para que la gente también lo entienda, cuando estás con un batería que te está acompañando, como Santi por ejemplo, si tú estás quiero hacer otro coro, quiero hacer alargar mi solo, ¿vale? Por ejemplo, él te va a seguir y te va a acompañar y te está mirando para que tú puedas expresar ahí todo, hasta que un poco dices hasta aquí, ¿no? Y eso en la música electrónica no ocurre. No lo puedes, claro, lo llevas ya preparado, y eso dura tantos compases y no lo puedes cambiar en el directo. Estás trabajando con máquinas. Claro, y luego la máquina tiene la inexpresividad, entre comillas, que para mí el jazz te da mucho más posibilidades, más rango dinámico, más energía, puedes volcarte más, y un poco lo dejé ahí. Por eso hice el álbum, que mezclé un poco incluso bossa electrónica, o sea, hice un poco lo que digo, voy a probar cosas, porque bossa nova mezclado con música electrónica, te puedes imaginar que eso no es muy habitual. Pero bueno, hice un poco de todo, y ahí está, y bueno, ahí se quedó, pero digamos que he seguido más por el camino acústico del trío de jazz o cuarteto de jazz. Dentro también casi de ese mismo periodo, vos un poco por la pandemia que estábamos viviendo mundialmente, vos habías publicado un álbum de piano solo en el 2020. ¿Cómo fue
poder darle una nueva interpretación a esas canciones y una nueva intencionalidad, o sea, desmenuzarlas nuevamente, desnudarlas para... Sí, pues a ver, yo siempre en mi música he tenido la dualidad, digamos, que puede funcionar como piano solo o como trío. Sí. Entonces, los mismos temas los puedo interpretar, he hecho conciertos a piano solo, pues igual me ha salido la oportunidad de tocar a piano solo y he hecho los temas míos, pero en esa faceta, digamos, de piano solo. Pero me gusta más, es con batería y con trabajo tienes más posibilidades sonoras, digamos. Sí. Lo que pasa es que al hacer ese tiempo de pandemia también un poco fue mi manera de repensarme, de grabar el álbum a piano solo que está editado, y de hecho creo que se llama SOS Piano, SOS Piano, como socorro que está pasando aquí. Claro. Con la pandemia fue un poco así de ninguno estábamos preparados para eso, y bueno, y cada uno nos empleamos en lo que pudimos, entre comillas, ¿no? Es decir, bueno, empleo mi tiempo, o voy a hacer este tiempo que no puedo ir a trabajar o que trabajo de otra manera, pues bueno, le di una vuelta ahí y salió ese álbum que la verdad es que estoy contento también. ¿Cómo es, en tu caso particular, el manejo de las emociones, en especial cuando, como en este caso, ¿no? Que hiciste un disco a piano solo, ¿cómo vas manejando tus emociones y mantener al mismo tiempo la concentración? Pues, la verdad es que para mí es tan próximo lo que toco que lo que... Sí, no, pero está muy bien la pregunta, porque es verdad que lo que transmites con el piano o con cualquier instrumento, en mi caso es el piano, pero está muy próximo a la emoción. Si para mí cada tema es una historia diferente, cada uno de los temas que compongo me trae emociones diferentes, y yo trato de volcar, no es que trato, es que me sale de forma natural. ¿Sí? Entonces trato de volcar esa emoción, o sea, cuando toquemos pasado mañana el 12x8 para Pep, o sea, es que me sale la emoción de recordar a Pep, y eso es como revisitar esa emoción, y para mí la música está súper unida a las emociones. Cuando no haya una emoción por medio, pues es cuando puedes como público decir, ostras, me estoy aburriendo un poco, o no sé, como que para mí es muy importante el que el sentimiento, la música tenga emoción, porque si no se convierte en algo aburrido, que es lo que no quiero que pase. Al haber hecho tanta cantidad de experimentación y de distintos estilos a través de tu música con el piano, ¿te planteaste la idea, por ejemplo, en algún momento de poder hacer música para películas? Pues sí, mira, me dicen que mi música es muy descriptiva, que también podría valer para ese tipo. Lo que pasa es que la vida no me ha tirado hacia ese lado, entonces bueno, sí que he compuesto músicas para algunos proyectos de música de relax o de otro tipo de música, pero no en concreto de cine. Digamos que las cosas me han ido por otro lado, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pero sí que me gusta esa música descriptiva, ¿no? De cómo la música puede plasmar imágenes, puede plasmar, no sé, como que a veces estás como viendo una película mientras oyes la música. A mí sí que me gusta esa sensación, y también digamos que la he utilizado como compositor, digamos. Creo que a mí en particular lo que me sucede es que si cuando uno ve una película y no encuentra música, o esa película no tiene música, es muy difícil que la emoción penetre en uno. Creo que es que la música potencia la película. Si tú ves una película sin música, es como, ¿qué pasa aquí? O sea, no transmite nada. Dices esto, y parece mentira como la música puede potenciar tanto el drama o la alegría, o por eso es tan importante, ¿no? Porque nos entra sin darnos cuenta. Repetimos las fechas de las presentaciones. Vale, por favor. Aquí vamos a ver. Ahí vamos, Y es que me alegra que hayan
varias posibilidades, porque igual hay gente que dice no puedo ir tal día, claro, pero puedo ir otro, sí, y todo es aquí en Buenos Aires, y bueno, pues yo creo que se puede acercar. Exacto. La primera va a ser este miércoles 29 de julio a las 21 horas en la Biblioteca Café, en Marcelo T. de Alvear 1155, esto es en Capital Federal. La segunda va a ser el 1 de agosto, el sábado 1 de agosto a las 9 de la noche en Ron de Manabasto, esto es en La Valle 3177. Y la tercera vamos el miércoles 5 de agosto, que es doble función. La primera es a las 8 de la noche y la segunda a las 10:30. Ahí como me preguntaba yo cómo ibas a hacer, pues, entre un tiempo de descanso y otro. Bueno, a ver, realmente ¿te ha tocado hacer doble función anteriormente? Sí, pero te digo una cosa, cuando estamos tocando, o sea, es como disfrutamos tanto, sí, y nos lo pasamos tan bien que realmente no es que o sea, no te te cansas, claro, no te das cuenta en ese momento, lo estás disfrutando, sí. y si tocas 2 veces, bueno, yo pienso que todavía mejor que una. O sea, perfecto. O sea que sí, por esa parte no hay ningún problema. Y la última va a ser el viernes 7 de agosto a las 21 horas en Clásica y Moderna. Esto es en la Avenida Callao 892 en Capital Federal. Repetimos que vamos a dejar debajo en la descripción del video todo detallado para que la gente pueda acceder a comprar las entradas. Ok, genial. Te agradezco la verdad muchísimo, Pau, por este encuentro. Bueno, yo además estoy súper contento de haber vuelto y de volver a tocar aquí, porque la verdad es que la experiencia de la primera vez te marca, y a mí me marcó que el público argentino disfrutó aquí mucho en los conciertos, porque eso lo notas, ya no es quedar bien ni nada, es como que acaba y bueno, las caras para mí es una cosa súper importante, cuando ves al público que luego va a saludarte con la cara de felicidad, de la sonrisa de oreja a oreja, es como una pasada. La verdad es que para mí es súper reconfortante eso. Muchas gracias, Pau, por este encuentro. Le mandamos un saludo a Jorge Pereira y a Alejandra, muy bien, que también formó parte vital de este encuentro. Correcto, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti, un placer.